Muy bien, entonces vamos a considerar nuestro tema que se llama regresión lineal múltiple. Esto quiere decir que en base a un conjunto de variables cuantitativas, todas las variables tienen que ser cuantitativas, podemos construir un modelo lineal. Un modelo lineal de tal manera de que una variable cuantitativa de interés la podemos explicar, la podemos predecir en función de otras variables independientes cuantitativas. Tenemos acá, por ejemplo, el gráfico para dos variables independientes, dos variables X y una variable dependiente, que es una variable Y. Entonces, como ven, pues es un plano, es un modelo matemático, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el diagrama de dispersión también, los puntitos de color azul, representa a los valores observados. Entonces, lo que busca la regresión siempre es ajustar un modelo matemático. En este caso, el plano es un modelo matemático que se puede representar en forma de una ecuación lineal y que va a representar aproximadamente a la nube de puntos, ¿no es cierto? Nunca es exactamente, sino más bien que los puntos se aproximan mucho a lo que es el plano, que es el modelo matemático. Entonces, un modelo es muy útil, ¿no es cierto?, para hacer predicciones, estimaciones de los valores experimentales. Nosotros ya hemos usado mucho los modelos. Por ejemplo, un mapa se podría decir que es un modelo porque es una aproximación, es una representación aproximada de las calles, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dónde estamos ubicados, ¿no? O sea, cuando vamos a las clases, aquí estamos en la universidad. Y ahí tenemos, nomás al ladito, tenemos nuestro vecino, el mercado de la Plaza Villa Sur. Entonces, el modelo es, vamos a entender así de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que queremos encontrar? El modelo matemático que se ajusta a mi conjunto de datos. ¿Cuándo voy a tener una o más, dos o más variables cuantitativas? Pongamos una situación concreta. Queremos vender una casa. Entonces ponemos nuestro aviso. Pero la pregunta es, ¿cuánto vamos a pedir? Bueno, si fuera por nosotros pediríamos lo máximo, ¿no? Pero si hacemos eso, lo más probable es que pasen los meses y sigan pasando los meses y no se vende la casa. La otra situación es que pidamos un valor, pues, muy casi, la casa como regalando la casa, ¿no? Entonces, podría ocurrir de que se vende inmediatamente, pero en realidad estamos perdiendo dinero. Entonces, para eso, pues se tiene que recoger información, ¿no? O sea, tomamos una muestra aleatoria y preguntamos simplemente cuánto fue lo que pidió o en cuánto se vendió. Y aquí tenemos el promedio y listo, solucionado el problema. Vamos a pedir una cantidad, ¿no es cierto?, similar al promedio, ¿no es cierto? Si es un poquito más que el promedio, pues mucho mejor. Sin embargo, podemos conseguir información adicional, ¿no? O sea, podríamos también averiguar, y bueno, ¿cuántos metros cuadrados tiene esa casa, ¿no es cierto? Entonces, si esa información está relacionada con el precio, como que en este caso sí hay una lógica, ¿no es cierto? Mientras más grande, pues más elevado va a ser el precio. Entonces, podemos aplicar un modelo de regresión. Podemos ajustar, podemos hacer un pronóstico y a determinado valor de metros cuadrados podríamos también hacer una estimación del promedio, tomando en cuenta ya la información de esa nueva variable. Entonces, es, digamos, la ventaja de lo que es la técnica de regresión. Nos permite agregar más información para tener una estimación más precisa de una variable cuantitativa. Como es normal, pues la variable de interés, la variable dependiente, que también se llama la variable objetivo, es pues que es muy variable, ¿no? Obviamente, como es lo normal, siempre es completamente dispersa. Por eso que
podemos completar, pues, podemos calcular la varianza y la técnica de regresión se basa en descomponer la varianza en dos partes. Ya habíamos visto en estadística general lo que es, pues, la regresión lineal simple, es decir, cuando tenemos una sola variable cuantitativa, una variable independiente cuantitativa, ¿no es cierto? Pero ahora podríamos agregar, y el concepto se va a extender nada más, es decir, lo que es el coeficiente de determinación, bueno, es el mismo concepto que se va a ampliar para más variables cuantitativas, ¿no? De manera simultánea. Y tenemos pues la variable independiente X y la variable de interés Y. O sea, en primer lugar tenemos que identificar pues cuál será nuestra variable cuantitativa que queremos explicar. En primer lugar pues tenemos los puntos que son los datos observados y el modelo matemático que en este caso ya hemos encontrado. Tenemos que utilizando una técnica que se llama el método de los mínimos cuadrados podemos estimar estos coeficientes. Sobre todo el más importante es el coeficiente de regresión, a este que le podemos llamar el B1 y a este que le llamamos el B0. Lo nuevo para esta parte es que vamos a hacer inferencia. Inferencia para este valor 6.22. O sea, podemos hacer una prueba de hipótesis para este 6.22, que eso quiere decir que este 6.22 se va a dar también a nivel poblacional y no solamente en la muestra, de tal manera que podemos ya hablar de manera general acerca de este valor. Y también podemos hacer un intervalo de confianza para el valor del coeficiente de regresión, ya sea para uno o para varios coeficientes de regresión. Entonces, hay que tomar en cuenta pues, que el programa, el SPSS, inmediatamente nos arroja toda la información también para hacer la inferencia y nosotros tenemos que agregarle pues la interpretación. Por ejemplo, acá tenemos que al ser un valor bastante grande, quiere decir que el modelo se ajusta muy bien. Como estamos viendo acá, la línea roja se ajusta muy bien a los puntos que son los datos observados. Entonces, como veremos un poquito más adelante, el SPSS, utilizando la opción de regresión lineal, es que me va a permitir obtener estos valores de los coeficientes, que ya hemos visto, pues sale el 6.22, pero adicionalmente tenemos el error estándar. Hemos visto la teoría de las distribuciones muestrales y sabemos que los estimadores tienen su variabilidad también, ¿cierto? Pero esa variabilidad se mide mediante el error estándar, que aquí el SPC se le llama deserror. Para hacer la prueba de hipótesis tendremos el valor t calculado, como veremos más adelante, ¿no es cierto? Pero aquí este t calculado se va a obtener como la estimación se divide entre su error estándar. Si ustedes dividen este valor 6.22 entre 0.89, les va a salir aproximadamente muy cercano a 6.97. Si no les sale exacto es porque la computadora utiliza pues todos los decimales, no hace redondeos. Y también su correspondiente valor P, que vamos a ver poco a poco cómo se obtiene, y su intervalo de confianza. El intervalo de confianza, ya adelantando un poco para la inferencia, se va a obtener así de esta manera. La estimación, que es 6.22 o 21.6 si quieren con tres decimales, más menos el coeficiente de confianza. Pero en esta situación, como se realizan estimaciones, como no se conoce el valor exacto del error estándar, se utiliza la tabla T. Y en este caso, los grados de libertad van a ser -2. O sea, para este problema tenemos 10 parejas de datos. 10 menos 2, 8. Entonces, si buscan ustedes en la tabla, para 8 grados de libertad, ¿no es cierto? Y alfa, y el nivel de significancia 0.025, les va a dar este valor de acá, el valor tabulado 2.3.
Ahora, hay que tomar en cuenta que estos significancias son bilaterales. Siempre la computadora nos da la significancia bilateral. Si queremos unilateral, tenemos que dividir este valor entre 2. Para un intervalo de confianza también se divide entre 2, ¿no es cierto? El nivel de significancia, o sea, se divide entre 2 porque son 2 límites, son 2 colas. Entonces, el error estándar, como les decía, lo tenemos aquí, 0.892. 0.892 y simplemente eh, vamos a aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Que bueno, esto es similar a lo que ya hemos visto incluso para una media, ¿no? Es la media de la muestra más menos t por el error estándar el error estándar de la muestra, ¿no? Ya habíamos visto ya una fórmula parecida a esta y se obtiene restando, ¿no? Esta parte, o sea, tenemos la estimación menos esta parte, se obtiene el límite inferior y este valor más esta parte de acá se obtiene el límite superior, que es el intervalo de confianza del 95% para esta estimación. Quiere decir que el valor poblacional del coeficiente de regresión se encuentra entre estos dos valores. También lo nuevo que vamos a ver más adelante es el análisis de varianza. Como les decía, se descompone la suma de cuadrados en dos partes. La variabilidad, o sea, la parte de la varianza de la variable dependiente que está siendo explicado por el modelo de regresión y lo que no está siendo explicado. Esta parte de acá, 6.660, es la suma de cuadrados total, o sea, es prácticamente la varianza, ¿no es cierto? La variabilidad total. Acá está la variable dependiente, ¿no es cierto? Para encontrar estos valores es bien simple. Se divide esta suma de cuadrados entre los grados de libertad y se obtiene el cuadrado medio de la regresión. Se divide la suma de cuadrados de los residuos, de los errores, entre los grados de libertad y se obtiene el cuadrado medio de los residuos. Y luego se divide esta parte, cuadrado medio de la regresión, entre el cuadrado medio del error y se obtiene el valor calculado. ¿Ok? Esto nos va a servir para hacer una prueba general, si hay significación, si es significativo o no. Y también tenemos pues el R cuadrado, para este caso simple, ¿no? Tenemos el porcentaje de variación que está siendo explicada. El porcentaje de varianza de la variable dependiente que está siendo explicado es el 86%. Entonces, estos son los temas que vamos a ver a continuación paso a paso. Entonces, ya pasando a lo que vamos a obtener, que es la regresión lineal múltiple, es una extensión de la regresión lineal simple. Sirve para investigar, estudiar una variable cuantitativa de interés, que es la variable objetivo, la variable dependiente, que previamente ya sabemos que está relacionado con dos o más variables independientes. Estas variables independientes también tienen que ser cuantitativas. Entonces, previamente también, como habíamos visto en estadística general, es que para hacer regresión deberíamos tener cierto grado de correlación entre estas variables cuantitativas. O sea, entre la variable y con sus correspondientes variables cuantitativas independientes. El objetivo es utilizar la información que proporcionan las variables X, que también se llaman las variables de entrada, ¿no? O también se llaman las variables predictoras. Por eso es para que sirven para predecir los valores de Y. Entonces, lo que queremos es hacer una inferencia. Queremos determinar si es que a nivel poblacional
existe el modelo de regresión. El modelo de regresión tenemos, ¿no es cierto? Le llamamos pues los coeficientes ya beta, porque siempre utilizamos las letras griegas a nivel poblacional. Tenemos la constante, el coeficiente de regresión para la variable 1 y así sucesivamente. Y tenemos pues el error, ¿no? Que es lo que no está siendo explicado. Donde allí, además de variable dependiente, variable objetivo, variable de interés, también se le llama variable de respuesta, pero esto es cuando tenemos un experimento, ¿no? Los datos son el resultado de un experimento. Entonces son beta 1 y 2 son constantes desconocidas porque estamos hablando a nivel poblacional, en cambio los valores de X sí son conocidos. Y tenemos que le llamamos pues variable independiente o variable predictora. Lo que tenemos a nivel de la muestra son estos resultados. O sea, lo que nos arroja el SPSS son el B1 hasta el B sub K, el B sub 0, ¿cierto? Que viene a ser la ecuación de predicción de mejor ajuste. Estamos completamente convencidos que es el mejor ajuste porque matemáticamente el error, o sea, la diferencia entre el valor Y observado menos el valor Y estimado con la línea de regresión, ese error es mínimo. Y la suma de cuadrados de esos errores será pues mínimo. Eso es la técnica de los mínimos cuadrados, ¿no? Como dice acá, es el método de los mínimos cuadrados que nos permite obtener, o sea, eso es lo que utiliza el SPSS para obtener estos coeficientes. Con lo cual nos está garantizando pues que será la mejor ecuación que se ajusta a los datos. Bien, entonces podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la opción del SPSS o cómo voy a estimar los coeficientes del modelo? De manera general, de manera global, tengo un modelo, o sea, a nivel poblacional tengo un modelo, son útiles, pero ya considerando todos los coeficientes, sean dos o más. Luego, que también se ajusta el modelo a los datos. Para eso utilizaremos pues el coeficiente de determinación, es decir, el R cuadrado. Si es que alguna variable predictora no contribuye significativamente al modelo. Por eso les decía que se trata de hacer una construcción del modelo. O sea, podríamos encontrar que hay una variable que no es significativa. Entonces se puede eliminar del modelo. ¿Por qué? Porque no contribuye a lo que es a nivel ya poblacional. Además también pues tenemos como estamos realizando pues pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, debemos verificar también pues si se cumplen o no los supuestos para la inferencia. Y finalmente, qué tan buenas son las predicciones, o sea, cómo se realiza en el SPSS una estimación y también un intervalo de confianza para esa estimación. Entonces aquí tenemos una base de datos que ya ha sido previamente compartida con ustedes. Para un pequeño distrito dice contiene los precios Y en miles de dólares. X1, que es el área de la vivienda en cientos de pies cuadrados. X2 es el número de pisos. X3 el número de dormitorios. Y X4 el número de baños. Para 15 viviendas seleccionadas aleatoriamente. Entonces, en el SPSS vamos a buscar el SPSS. Tenemos, está aquí, ¿no es cierto? Tenemos también la otra ventana, está activa. Bueno, esta es otra ventana, esto lo voy a cerrar. Bien, entonces acá tenemos nuestras 1, 2, 3, 4 variables independientes.
porque como sabemos, el precio de una casa depende pues de la cantidad de pisos que tengan construidos, ¿no? También puede depender del número de dormitorios, o sea, puede estar relacionado, hay una relación lógica, y también dependiendo, pues, si es que hay más cantidad de baños, pues quiere decir de que ahora será más el precio. Y tenemos el área también, pero en pies al cuadrado. Entonces, ya tenemos acá la información, tenemos varias variables cuantitativas y una variable de interés. Entonces, lo que nos piden es ajustar un modelo a los datos usando el método de los mínimos cuadrados. Bien, entonces, en primer lugar, tenemos en realidad que fijarnos si es que existe correlación. O sea, antes de esta opción, podríamos utilizar esta opción de acá. Analizar correlación. Correlación bivariada. Entonces, seleccionamos la variable dependiente con las 4 variables independientes y simplemente hacemos clic en el botón aceptar. Y solamente nos interesa la primera fila, o sea, la variable cuantitativa de interés, la variable y, con las otras variables predictoras. Entonces, vemos pues que con el área se relaciona, ¿no? Es alto. Ahora, estos son datos, pues, un ejemplo, pero en la práctica, si es que tenemos un valor de 0.4 o mayor, ya podríamos considerar, pues, de que sí hay relación, porque esa también es una condición básica para poder hacer la regresión. O sea, primero hay que tener correlación, ¿no es cierto? Acá vemos el 0,605, que me indica, bueno, que sí tiene buena correlación con estas variables independientes. Este asterisco me identifica que es significativo el coeficiente, o sea, no solamente a nivel de la muestra, sino también a nivel poblacional existe correlación. Muy bien. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer, ya que hemos verificado que sí existe por lo menos una correlación de 0.3, 0.4 por lo menos, ya con datos reales, se debería esperar esas cifras por lo menos. O también puede ser valores negativos también, pero siempre y cuando pues sean menos 0,30, menos 0,35 y así, pues, ¿no es cierto? Menos 0, pero en forma negativa también podría tomarse. Entonces vamos a utilizar el SPSS para que vean ustedes cómo es la manera tan rápida. Acá tenemos analizar regresión lineal. Regresión lineal. Entonces, elegimos la opción, seleccionamos la variable dependiente. Eso sí, previamente ya tenemos que haber elegido. Y seleccionamos las variables independientes. Y eso es todo, nada más. ¿Ven? O sea, aquí ya, ¿por qué? Porque automáticamente el programa ya ha seleccionado los que queremos, que viene a ser las estimaciones, o sea, los valores de B1, B2, B3, y también que calcule el R cuadrado y los ajustes del modelo, para que me permita ver también, evaluar el ajuste del modelo. Bien, entonces tenemos los coeficientes, voy a continuar y voy a aceptar. Muy bien. Entonces, en primer lugar, nomás queremos ver lo que son los coeficientes ya estimados. O sea, estos valores ya vienen a ser el modelo y, por supuesto, si la pregunta no va a ser simplemente, o sea, la respuesta no va a ser estos coeficientes, ¿no? Sino que es un modelo. O sea, tenemos que expresarlo en forma del modelo. Luego, más adelante, ya usaremos estos valores para hacer las pruebas individuales. Ahora lo que queremos nada más son estos coeficientes. Entonces, si no aquí, lo que hay que enfatizar es que estos valores no son la respuesta, o sea, la respuesta es el modelo, ¿no es cierto? O sea, hay que expresarlo así en forma de una ecuación lineal. Para poder también luego, si queremos hacer una estimación, pues los valores de x1 que se conocen se van a reemplazar acá
y se va a obtener el valor de y sombrero, ¿no? El valor de y estimado. Entonces es algo bien directo obtener los coeficientes, ¿no? Ya tenemos la respuesta a la primera parte.